Esta mañana con nosotros Rómulo León Alegría, ex ministro aprista, que está nuevamente en el ojo de la tormenta. Buenos días, Rómulo, gracias por venir esta mañana. Buenos días, Beto. Gracias por la invitación. Bueno, después de que parecía que habías recuperado la tranquilidad, vuelves a estar en las primeras planas y otra vez los titulares hablan de cárcel. ¿De dónde viene esto? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha cambiado? Bueno, recordarán los amigos televidentes que cuando el escándalo de los petroaudios y se incautó mi computadora, se extrajeron 2000 correos del CPU, de los cuales cientos se pasaron al Ministerio Público, y este los calificó y me inició varias decenas de investigaciones, las cuales a lo largo de los años, porque esto tiene años, han ido yendo al archivo. Pero tres de estas investigaciones a partir de correos electrónicos, el fiscal Pérez Gómez, que me persigue con desusado furor, decidió refundirlos hace unos 3 meses en una sola investigación, y ha sido materia de una denuncia penal que ahora pretende se convierte en un proceso judicial más. Yo, Beto, como dicen los criollos antiguos, acostumbrado a sufrir, cualquier pesar me consuela. Y no es que caigo en la resignación del que sabe que le ha tocado cargar su cruz y bueno, y tiene que padecer vía crucis. No, yo tengo fe, tengo capacidad de respuesta y sobre todo la convicción de saber que, como las otras investigaciones que han terminado en el archivo, esta también correrá la misma suerte. Sin embargo, Beto, hay que considerar aquí varios aspectos. El primero, de orden personal, que en todo caso solo me compete a mí, que lo obvio. Pero me preocupa, por ejemplo, yo he visto el expediente, de acá, que es materia de la acusación por la cual me entrevistas ahora. Es varias rumas de cientos, de miles de páginas de investigación. Tiene más de 3 años, casi 4 años de investigación. Han citado a 219 personas para que hablen sobre si conocen a Rómulo León y cómo pueden involucrarme en un delito. El señor que me hizo taxi, el señor que me cosió la ropa, no te estoy exagerando, la persona que me ilustraba los zapatos, gente así de lo más absurdo, han sido convocados junto con otros prominentes profesionales o representantes de instituciones que han declarado que no me conocen. ¿Estás diciéndonos que han citado a tus sastres, sí, a tus lustrabotas, a una investigación? Beto, acá está. Yo no estoy exagerando. Parece acá un está. chiste. Parece un chiste, claro. Este expediente es un chiste. Pero 100 millones de infundios no hacen una sola verdad. Y esa es la confianza que yo tengo. Pero esto lo puedes ver tú, porque acá yo lo tengo marcado, donde están las citaciones a las personas que me han que han convocado para que hablen, qué tienen que decir sobre mí, cómo encuentran algo que se convierta en una acusación. Y absolutamente, y es más, este fiscal ha amedrentado a presuntos testigos, los ha coaccionado para que hagan o digan algo contra mí. Y esta es la otra parte de la reflexión que yo quería hacer, Beto. ¿Cuánto le cuesta esto al Estado? En el derecho sajón, si un fiscal en 2 ocasiones es rechazada por la Corte la acusación que él ha hecho con supuestas pruebas, se va a su casa. Acá hay una impunidad. El fiscal puede denunciar 10 veces a inocentes, a presuntos culpables, o a quien subjetivamente él cree que es un culpable, y no le pasa nada. Es más, el fiscal cree que su función es pedirlo más, pedir 20 años, 12 años, 10 años de pena, porque dicen, si no, está coludido con la persona investigada. Entonces hay una distorsión que el doctor Peláez Verdales y los congresistas y el país en general debería preocuparse por eso. No solo por el costo económico, que es alto, sino por lo que significa tirar una piedra. Una acusación es como una piedra lanzada al aire, ya no regresa. Y si le cae en el rostro a la persona que ha sido dirigida, deja una lesión muy difícil de superar. Ahora, vayamos al tema de la nueva acusación. El procurador anticorrupción, Julio Arbizu, ha revelado que el Ministerio Público
ha solicitado para ti 12 años de cárcel por un supuesto tráfico de influencias para obtener la buena pro en la construcción de hospitales del Ministerio de Salud. ¿Alguna vez obtuvieron una licitación, ganaron una licitación con Fortunato Canán para la construcción de hospitales? Esa es la pregunta clave, Beto. El señor Arbizu, que tú lo has mencionado, no solamente dijo eso, dijo textualmente, el procurador anticorrupción Julio Arbizu señaló que en el mismo proceso también están comprendidos por ser funcionarios del Ministerio de Salud, fulano y tal, debido a que durante su gestión las empresas relacionadas con el exministro León y el empresario dominicano Canán ganaron la buena pro para construir los hospitales. Yo trabajé con Canán de junio 2007 a marzo 2008, o sea, menos de un año. Terminamos nuestra relación por divergencias, en forma y en lo que él conceptuaba que yo no había logrado como resultados en cuanto a la inscripción de su empresa en Consucode, hoy OCE, el organismo de supervisión de contrataciones del Estado. Pero la respuesta ganadora es, durante ese lapso, el Ministerio de Salud no convocó a licitación de ningún hospital. O sea, ¿qué podíamos haber ganado? No convocó a licitación y pasaron, tengo entendido, más de un año después y solamente se visitó el Hospital del Niño, al que Canán no se presentó. Y los otros 4 hospitales que el presidente García había anunciado y que se suponía eran los que podía pretender Canán a través de la licitación que se presentara, no se hicieron. El del norte, el del sur y el del este de Lima. De manera que aquí hay, como te digo, una forzada acusación, puesto que, como ha quedado demostrado, no hubo licitación, no nos presentamos a ninguna licitación, no se publicaron bases, no se compraron bases, fueron solamente escarceos y expectativas y posibilidades que Canán pretendía, pero que se frustraron, en mi caso, a los 7 meses de haber trabajado con él. Ahora, está claro que dentro de toda esta lluvia de acusaciones contra gobiernos anteriores y contra expresidentes, porque de hecho no es solamente la persona de García y el partido aprista lo que parece estar un poco en la mira de la justicia, sino también otros presidentes. Ya empezó Toledo y quizá en unos meses veamos la sonada contra Keiko como parte de una especie de preparación para la siguiente elección. ¿Hasta qué punto siente usted que es esto algo personal o una especie de vendetta? Porque entiendo que conoció al presidente Ollantumala antes de que fuera, por supuesto, presidente de la República. Beto, yo quisiera saber de dónde vienen los tiros. Las otras personas que tú has mencionado, y ojalá que no se llegue a esa situación en el país, de persecución, de vindicta, solamente para despejar terreno, me niego a pensar que eso puede pasar en mi país, pero en todo caso, ellos saben de dónde vendrían las balas. Yo no sé. Eso es muy grave, porque yo comencé a ser perseguido en mi gobierno. Entonces, la magnitud del escándalo de los petroaudios creó en el inconsciente colectivo una sensación de culpabilidad en mi caso. Y me imagino que por eso el Congreso en su momento, que hizo un disparate de investigación que terminó archivada, y el Ministerio Público luego, y el Poder Judicial en la instancia correspondiente en su momento, me tuvieron preso 3 años. No por el delito, por el escándalo. Pero luego, cuando el escándalo se desinfló y después de años de investigación no encontraron nada, me tuvieron que soltar. Entonces ahora aparece una nueva investigación y con escándalo se presenta 12 años de prisión por una licitación que nunca se llevó a cabo, que nunca hubo, que nunca se produjo, por consiguiente no hubo daño al Estado, no hubo voluntad de dolo, etcétera, etcétera. Entonces, yo quisiera saber si esta vindicta en la que yo me encuentro tiene una orientación más allá del escándalo mismo. Yo creo que en mi caso es ese prejuicio de creer que hay un culpable y que hay que perseguir y luego hay que sancionar. Pero fíjate, yo el día jueves estuve en el Poder Judicial en una diligencia por otro cuaderno de investigación de la Fiscalía, pero en ese caso, como en los anteriores, el fiscal había pedido el sobreseimiento del caso, o sea, el archivo, no encontró pruebas. Investigó como este fiscal de acá, pero ese fiscal tuvo el coraje, el valor, la decencia de decir, no he encontrado mérito. Pido el sobreseimiento. Entonces, el señor Arbizu, a través de un procurador que tiene, que me persigue, se presentó ante el juez y dijo, no señor, yo me opongo a lo que pidió el fiscal y pido que haya juicio.
Entonces el juez ha escuchado a todas las partes y tiene 15 días para resolver. Yo puedo decir que tengo la confianza, por lo que escuchamos ese día, que el Poder Judicial tomará la determinación de acuerdo a derecho y al expediente, y no a la vindicta ni a la persecución gratuita. Me ha llamado la atención que me digas, la persecución se inició durante mi gobierno. ¿También fue tu gobierno? Sí, de alguna medida yo lo sentí así. Y cuando, Beto, yo trabajaba desde la posición de un profesional y de un consultor privado, yo lo hacía alineando mis objetivos personales detrás de los objetivos del gobierno. Los que yo entiendo están detrás de los objetivos del país. O sea, los objetivos nacionales son primero. El gobierno y el partido gobierno tienen sus objetivos que deben ir detrás de los objetivos nacionales. Y yo como persona, que tengo derecho a tener objetivos y a plantear acciones para alcanzarlos, tengo que alinear mis objetivos detrás de los objetivos del gobierno y, por cierto, del país. De manera que yo sí me sentía parte del gobierno. ¿En qué momento dejó de ser o dejaste de sentir que el gobierno anterior era tu gobierno? Cuando un día Armando Villanueva declaró, que en paz descanse, y lo cito con mucho respeto, declaró que ese no era un gobierno de Lapra. Y él lo dijo con una actitud positiva, no lo dijo peyorativamente, sino dijo que este era un gobierno de amplia base, que el presidente de la República había convocado actores de diferentes extracciones políticas, lo cual no está necesariamente mal. Más bien yo diría, está bien, porque en el Perú hay que convocar toda la inteligencia disponible, pero lo hacía para explicar por qué no se cumplían ciertos objetivos tradicionales en el aprismo, o por qué el 70% del gabinete ministerial era no aprista y en algunos casos de origen antiaprista. Pero como te digo, eso no tiene que ser necesariamente malo, porque los objetivos nacionales, repito, están por sobre los objetivos partidarios. Pero sí puedo decir, Beto, que muchos objetivos políticos del APRA se dejaron de lado. Objetivos programáticos me refiero, objetivos doctrinarios. Entonces, cuando tú tienes programas sociales que se hacen sin contenido social, sino solamente porque te pongo el vaso de leche, o porque te llevo al comedor popular, o porque te doy unos ladrillos para que hagas un camino o una vivienda popular, pero si no le das un sentido político a eso, caes un populismo absurdo, lamentable, pueril. Entonces tú tienes que decirle a la población organizada cuál es el sentido de las cosas, por qué este subsidio es necesario en ese momento, pero debe ser transitorio, y por qué esa población que necesita un apoyo en ese momento debe organizarse y emprender otras actividades para generar sus propios recursos y no la dádiva del Estado. Eso es una concepción aprista, eso no se hizo. Rómulo, ¿conoces al presidente Ollanta Humala? Bueno, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente el año 2005. ¿Con qué ocasión? Yo tenía un programa de radio y siempre reinventándome, ¿no? Y tenía un programa de radio, algún día quisiera una televisión, y bromas aparte, en este programa de radio era durante la época preelectoral, y naturalmente invité a todos los candidatos, y fueron todos. Fue Lourdes Flores, fue Paniagua, fue todos los que estaban en las líderes y los congresistas. Entonces lo conoce como lo conozco yo, porque lo entrevistaste una vez o lo volviste a ver. Lo volví a ver en varias ocasiones. Por ejemplo. Bueno, me invitó a tomar un café en una ocasión, lo invité yo a otra ocasión, y así nos establecimos una suerte de relación que era interesante, porque yo le dije al presidente Ollanta Humala, le dije, Ollanta, tú no te has dado cuenta, pero tú eres un aprista auroral. Un aprista auroral. ¿Esto qué significa? Se enfadó conmigo. Me dijo, yo no soy aprista, yo soy nacionalista. Le dije, pues es que el APRA tiene también un sentido nacionalista de la política. Por cierto, con una vocación integracionista y con un ver más allá de la frontera de un país. El APRA es un movimiento que aspira a una integración continental. Entonces conversábamos sobre esos temas. Pero él, en su sentido social, en su vocación integradora, de lo que llama la inclusión, etcétera, yo le decía a los apristas, eso le llamamos justicia social de pan con libertad, y hacía paralelos, y él iba entendiendo que muchas de las cosas que él decía y pretendía en un supuesto gobierno de su partido, como que lo logró, eran inspiradas en el programa aprista. Lo que pasa es que él tenía un sesgo, como lo tienen muchos peruanos,
de que el aprismo era solamente una pandilla de búfalo, ¿no? Estamos hablando de unas conversaciones o de unos cafés tomados en el 2005, 2006. Entonces el procurador que me está persiguiendo, Beto, me dice, estoy tratando de cambiar el tema. Por lo menos contéstame en qué año ocurrieron estas 2005, 2006. 2005, 2006. Eran solamente conversaciones políticas, ideológicas, intelectuales. Y yo diría en cierto momento amicales. Y conocí también a la señora Nadine, ¿no? ¿Qué te pareció ella? Inteligente, me pareció ordenada mentalmente, con una concepción política muy clara, más antiaprista que Ollanta. Ella se molestaba más cuando yo le decía eso de que parece saprista. Ella sí se razonaba muy duro, pero con una mentalidad y con una simpatía a flor de sonrisa. Sí, interesante. Pero entonces me estás diciendo que tal vez ellos acudieron a ti para pedir algún tipo de consejo. No entiendo muy bien cuál podría ser el interés de dos personas nacionalistas de buscar a un aprista de cepa como tú. Sí, se hacen amistades en el camino y se encuentran puntos de coincidencia y conversaciones agradables. Y seguramente a ellos les sobraba un poquito de tiempo, una horita, un día por ahí a la semana, y nos tomamos un café juntos, ¿no? En todo caso, ahí tengo un capítulo del libro que estoy haciendo donde narro algo de ese encuentro que para mí fue muy importante y yo lo respeto mucho. Pero no fue solo uno. ¿De reuniones? Sí. No. Fueron muchas. Muchas. ¿Y de alguna manera te pedían algún tipo de asesoría en la campaña? Quiero tratar de entender cuál podría ser su interés. Conversaba, más bien el interés era mío, porque yo vi que eran personas con un sentido de la política interesante, y cuando yo conversaba con mis compañeros, incluso con el presidente García, yo le conté estas reuniones. Por supuesto él las ninguneó, ¿no? Porque él es muy importante. Entonces, yo le dije que yo encontraba ahí gente interesante en ellos. Claro, en ese momento Lourdes tenía 30 y tantos % en las encuestas, Ollanta tenía creo que 11%, y el candidato del APRA tenía menos de 9%, 8 y pico %. Además estamos hablando de la época del Polo Rojo, de la época en que Ollanta le daba miedo a grandes sectores. Es que él no tenía muy claro cuál debía ser la definición de su mensaje, es decir, no la definición, sino la envoltura de su mensaje, ni la envoltura del candidato. Entonces, desde mi punto de vista, era errático. Incluso su actitud era mucho más estridente que su concepto. Entonces yo un día, y esto es la parte de anecdótica para cerrar esta etapa, Beto, yo te cuento esta anécdota y con eso hacemos un canje. Muy bien. Un canje. Un día, en el sentido de... Un canje de tema. Un día llegué al Instituto de Gobierno que presidía el doctor García, en la Universidad San Martín de Porres, donde yo era alumno del doctorado. Yo estaba haciendo un doctorado. Y mis profesores eran Hugo Neira. Brillante. Era brillante, sí, por cierto. La tercera mitad, qué buen título, ¿no? Era Roncayolo. Rafael, brillante. caramba. Nicolás Lynch, brillante. Ex embajador. Y entre otros, Carlos Franco. Mira que y el propio García, ¿no? Y el propio García, pero no estaba García. ¿No fue tu maestro en la escuela de... Sí, lo fue, claro que lo fue. Pero en te quiero contar la conversación, ¿no? Entonces yo le dije, he conocido a Ollanta Humala. Me dijeron, ¿y cómo es? ¿Qué impresión te ha dado? Y les conté que mi impresión era positiva, que mi opinión era buena. Y le dije, ¿ustedes quieren conocerlo? Por supuesto que queremos conocerlo. Claro, se entusiasmaron tanto que terminaron uno siendo ministro, el otro embajador, etcétera, etcétera. ¿Tú conociste a Ollanta Humala antes que Roncayolo? Pero claro, y antes que Lynch, y antes que todos los que te he mencionado. No te olvides que Ollanta es un movimiento relativamente joven, ¿no? Entonces su correlación de fuerzas está orientada más al etnocacerismo, y sus bases eran las huestes de Antauro. Su nivel de
de articulación con profesionales o con políticos era muy escasa. Yo nunca había a Xiaomi Lerner, hombre inteligente y por cierto un aporte tremendo al movimiento de Llanta y al gobierno y a otros, no existía. ¿Y en este momento de cercanía llegaste a conocer también a Antauro? No, No. nunca había Antauro. Yo mis reuniones eran con Ollanta y con Nadine. ¿Dónde? En mi oficina, en la oficina de ellos, en el café, en un café de Miraflores, ahí nos reuníamos. Y interesante. ¿Armando también se reunía con Ollanta? Porque entiendo que existió una amistad, ¿no? ¿Y el canje? Bueno, pues para cerrar, Armando Villanueva también fue amigo de Ollanta, ¿no? Fuimos a almorzar a la casa de Armando. Ollanta, el que habla, y Armando nos invitó a un almuerzo. Cuando supo que yo tenía esa relación con Ollanta, él me dijo que quería almorzar con él. Y tuvo la generosidad Armando de invitarnos a un almuerzo en su casa. Y este almuerzo, los invitados eran Ollanta Humala, Rómulo León y el anfitrión Armando Villanueva. Así es. ¿Nadie más? Sí. Una persona más. Reunión insospechable, ¿no? Nunca se me hubiera ocurrido ese trío almorzando juntos. Hay testimonio. Bien, nosotros vamos a ir a una pausa porque viene Aurelio Pastor también, que está en este momento en la mira de una nueva acusación, pero antes de terminar, ¿cómo vas a enfrentar este nuevo proceso, Rómulo? Como siempre, Beto, como siempre, acudiendo, como lo he hecho en todos los casos, a las citaciones judiciales, acudiendo cada vez que sea necesario a dar la cara en el proceso, a exponer la verdad de los hechos, y en este caso, en este proceso, el fiscal ha pedido 68 testigos y ha pedido que se mercadee con otros tantos. Pero entramos a una etapa que se llama el control de la acusación, que por cierto la vamos a ejercer. Y en esa etapa estoy seguro que el Poder Judicial va a merituar la poca sustancia que hay acá, el poco contenido jurídico que tiene esto, y esperemos que tome una decisión de acuerdo a derecho. Bien, Rómulo, gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ti, Beto, por la invitación. Nos vamos a una pausa cuando